Antes de cualquier mapa, antes de cualquier frontera, está el suelo. El suelo aguanta memoria. Y si sientes que ciertas cosas no son coincidencia, tal vez este video sea exactamente lo que necesitabas escuchar. La Europa que conocemos está formada por ciudades, monumentos y fechas. Pero hay otra Europa, silenciosa, comprimida bajo capas de piedra, iglesias, calles y guerras. Una Europa que no aparece en los libros escolares, porque no cabe en líneas rectas ni en versiones cómoda historia. Se respira en túneles olvidados, en cimientos antiguos, en cámaras selladas que nadie visita sin autorización. Durante milenios, la gente caminó por este continente sin saber que estaban pasando por encima de mundos anteriores. Cada civilización construida sobre la anterior como alguien intenta olvidar un sueño incómodo. Lo que fue enterrado no desapareció. Solo aprendí a esperar. Y el suelo europeo se convirtió en un archivo involuntario de todo lo que no se podía decir en voz alta. Hay lugares donde el silencio pesa más que el hormigón. Criptas bajo catedrales, pasajes bajo castillos, redes subterráneas que no solo servían para escapar, sino también para proteger, guardar conocimiento. Mantenga los rituales. Mantén el miedo. El metro siempre ha sido el espacio donde la humanidad esconde lo que no puede explicar. Quizás por eso se tomaron tantas decisiones importantes bajo la superficie, no solo para protección física, sino para protección simbólica. Lo que desciende, desaparece de él. Mira, lo que desaparece de la vista escapa al cuestionamiento. Y así, poco a poco, la historia oficial estaba aprendiendo a mirar solo hacia arriba. Pero la Tierra no olvida. Registra impactos, vibraciones, intervenciones, cada excavación interrumpido, cada túnel cerrado, cada expediente sellado es un gesto de aplazamiento, como si alguien supiera que ciertos descubrimientos requieren una conciencia que aún no ha sido madurado. Este no es un vídeo sobre conspiraciones fáciles. Se trata de memoria, sobre capas, acerca de hecho incómodo de que la Europa moderna no se construyó solo sobre ruinas visibles, sino sobre narrativas enterradas. Y lo que queda enterrado, tarde o temprano presiona para emerger. Hoy no vamos a correr. Bajemos. Despacio. Porque lo que se esconde debajo de la Europa no es solo piedra y pasaje, es un espejo. Y la pregunta que queda, antes, a medida que avanzamos, resulta simple e inquietante. ¿Qué sucede cuando una civilización finalmente encuentras lo que intentaste olvidar? Respire profundamente mientras avanzamos. Cada paso simbólico hacia abajo es también un paso hacia arriba, adentro. Si algo dentro de ti está despertando, quédate hasta el final, porque la respuesta rara vez está en la superficie. A lo largo de este viaje, te darás cuenta de que no solo hablamos de túneles y piedras, sino de elecciones, omisiones y silencios transmitidos como herencia. Europa se esconde porque aprendió a sobrevivir escondiéndose. Y tal vez ahora, en este tiempo extraño y acelerado, que este sea el momento en que algunas puertas comienzan a ceder, no por fuerza, sino por madurez. Escuchar lo que viene de abajo requiere coraje, paciencia y humildad, cualidades olvidadas cuando se cuenta la historia solo por los vencedores y los que controlan la memoria. Antes de llamarse Europa, esta tierra ya palpitaba con nombres que no llegaban nosotros, no porque no existieran, sino porque fueron disueltos por el tiempo, la conquista y por la necesidad humana de simplificar el pasado. La narrativa oficial comienza con la Grecia, madura en Roma y renace en la modernidad. Pero eso es solo la superficie de una historia mucho más antigua, más fragmentada y quizás más incómoda. Las excavaciones repartidas por todo el continente revelan un patrón inquietante, estructuras complejos que no encajan en las líneas cronológicas enseñadas, megalitos alineados. Con precisión astronómica, las redes de asentamientos son anteriores a cualquier escritura. Conocidos, personas capaces de manipular la piedra, el espacio y el paisaje con una intencionalidad que todavía no entendemos del todo. No dejaron mensajes de texto, pero marcas dejadas. Y las marcas no mienten, solo esperan interpretación. Durante siglos,
La ausencia de registros escritos fue utilizada como argumento para disminuir estas culturas, como si la historia solo comenzara cuando alguien decidió grabarla en símbolos. Pero el cuerpo humano recuerda antes de escribir. Orientación por el sol. Uso. Ritual. De la tierra. La construcción en puntos concretos del relieve no surge por casualidad. Surgir de observación acumulada, transmitida de generación en generación, por medios que no encajan en bibliotecas. Hay señales claras de que existieron Europas paralelas. Una Europa atlántica frente a la mar y para los ciclos naturales. Una Europa continental, conectada por rutas de intercambio invisibles, símbolos y mitos compartidos. Una Europa subterránea, donde el refugio y lo sagrado se encuentran confundido. Estas Europas coexistieron, se cruzaron, y en muchos casos, fueron absorbidas por narrativas posteriores que necesitaban un punto de partida más limpio. Cuando surgen imperios, no solo los conquistan, territorios. Ellos reorganizan el tiempo, determinan lo que viene antes como primitivo y lo que viene después como progreso. El problema es que la realidad rara vez obedece a este orden. Muchas de las personas considerados prehistóricos demuestran una sofisticación simbólica y técnica que desafía la idea de linealidad. No estaban en lo alto de una escalera, estaban en otro camino. Europa antes de Europa no estaba unificada, pero estaba conectada, conectados por mitos similares, a través de símbolos recurrentes, a través de una relación íntima con el paisaje. Las montañas no eran obstáculos, eran marcadores. Los ríos no eran fronteras, eran hachas, circulación y memoria. El territorio no era algo que se pudiera dominar, sino negociar. Esta mentalidad, choca directamente con modelos posteriores de poder centralizado. Quizás esta sea la razón por la que tantas de estas culturas han sido reinterpretadas, idealizadas, o simplemente borrado. Nos recuerdan que la civilización no nace solo de la conquista, pero escucha. Y escuchar lleva tiempo. Algo que los imperios rara vez hacen. Que no pudo ser incorporado fue enterrado, literal y simbólicamente. Debajo de las ciudades modernas, se encuentran capas de ocupación que revelan continuidades ignorado. El mismo sitio sagrado ha sido reutilizado durante milenios, solo cambiando el nombre del dios. Un mismo cerro albergó diferentes rituales, ahora descritos como folclore. Nada. Eso es una coincidencia. Es persistencia. La Tierra insiste en ciertos puntos porque la memoria, el humano también insiste. Al reconocer que hubo una Europa antes que Europa, no negamos lo que vino más tarde. Estamos ampliando el campo de visión, porque solo quien acepta el regalo entiende el presente, que el pasado no es una línea recta, sino una maraña. Y cuanto más profundamente miramos, cuanto más nos damos cuenta de que la historia no comenzó con nosotros, simplemente pasa a través de nosotros. Hay una razón profunda por la cual el poder, a lo largo de la historia, ha descendido a debajo de la tierra. No se trataba solo de estrategia militar o protección contra la invasión, fue una elección simbólica. El subsuelo representa aquello que no se debe ver, pero que necesita existir, aquello que sostiene la superficie sin competir jamás con ella por el protagonismo. En Europa, el metro siempre ha sido más que un espacio vacío entre fundaciones. Él era pensado, excavado, ampliado y conectado durante siglos. Túneles que cruzan ciudades enteras, pasajes que conectan puntos estratégicos, cámaras utilizadas no solo para refugio, sino para decisión. Gobernar, en muchos momentos, significó desaparecer del mirada pública. Cuando miramos las grandes ciudades europeas, nos damos cuenta de que casi todas tienen una segunda ciudad debajo de la primera. Algunas nacieron como refugios en tiempos de guerra, otros como vías de escape, pero muchos no pueden explicarse únicamente por la emergencia. Fueron planificados con calma, metódicamente y con visión de largo plazo. Esto revela algo importante. Quienes excavaron no solo pensaban en el ahora, sino en controlar el mañana. El metro permite la continuidad en tiempos de ruptura. A medida que los imperios caen en la superficie, permanecen las redes,
Subterráneas. A medida que las banderas cambian, los túneles permanecer en el mismo lugar. Esto convierte el subsuelo en un archivo viviente de poder, no un expediente en papel, pero de posibilidades. Rutas, escondites, accesos privilegiados, conocimientos prácticos sobre cómo superar las crisis sin ser visto. También hay un factor psicológico esencial. Lo que hay debajo genera respeto y miedo. En la antigüedad, descender significaba entrar en contacto con lo desconocido. Por lo tanto, los centros de energía se construyeron sobre las redes subterráneas existentes. No te detengas borrarlos, sino apropiarnos de su carga simbólica. Gobierna desde arriba mientras controla lo que hay debajo, crea una sensación de plenitud. Este patrón se repite de forma casi ritual. Castillos con pasadizos secretos, palacios con niveles cerrados, ciudades con mapas subterráneos que no circulan públicamente. Lo que no se muestra, no se puede cuestionar, y lo que no puede ser cuestionado se vuelve permanente. El sótano sirvió también como espacio de transición entre lo sagrado y lo político. Criptas, cámaras funerarias, corredores ceremoniales. Muchos rituales de poder implicaban descender antes para subir, como si la autoridad necesitara ser legitimada en la oscuridad antes de manifestarse a la luz. Esta lógica atravesó diferentes religiones, monarquías y sistemas ideológicos, siempre con el mismo gesto imprescindible: esconder para preservar. Con el tiempo, estas estructuras dejaron de ser meramente funcionales y pasaron a ser estratégico. Durante los periodos de inestabilidad, quienquiera que controlara el movimiento clandestino, controlaba el flujo de personas, información y recursos. No es casualidad que muchas revueltas fracasaran, sin entender nunca por qué. El poder no estaba donde parecía estar. Él se movió bajo. Incluso en la era moderna, esta lógica no ha desaparecido. Ella simplemente cambió su idioma. El subsuelo pasó a albergar centros de comunicación, archivos sensibles, infraestructuras, crítica, lugares donde permanecen las decisiones siendo arrebatado de la mirada colectiva. La superficie muestra el discurso. El sótano alberga el mecanismo. Al darnos cuenta de esto, algo queda claro. El subsuelo europeo no es solo un conjunto de túneles y rocas, es un reflejo directo de la forma en que se organiza el poder. Invisibles, resistentes, paciente, no necesita ser admirado, solo necesita funcionar. Y quizás la pregunta más incómoda sea esta: ¿cuántas de las decisiones que dieron forma a la continente se hizo lejos de la luz, en espacios donde la historia no entra fácilmente? Si el poder siempre bajaba para protegerse, ¿qué intentaba hacer exactamente? ¿Preservar? ¿Y de quién? Al caminar por cualquier antigua ciudad europea, es fácil quedar impresionado por la grandeza de iglesias y catedrales. Dominan el horizonte, organizan el espacio urbano y parecen apuntando al cielo como gesto eterno de devoción. Pero pocas personas se preguntan qué hay exactamente debajo de estos edificios, no solo en términos de fundaciones, sino intención, porque, en muchos casos, lo que se construye encima importa tanto como lo que estaba cubierto. A lo largo de los siglos, las estructuras religiosas cristianas se erigieron sistemáticamente sobre lugares considerados sagrados mucho antes de recibir la cruz. Templos paganos, círculos de piedra, puntos de culto vinculados a la tierra, al agua o al ciclo solar. Esta práctica no fue accidental, fue estratégico. Construir encima no solo lo borra físicamente, se reinicia simbólicamente. Lo viejo no desaparece, pero pierde nombre, rostro y lenguaje. Esta superposición crea una continuidad silenciosa. La energía del lugar permanece, pero la cambios narrativos. Lo que alguna vez se celebró como una fuerza natural, ahora está siendo reinterpretado como un milagro. Lo que era un ritual colectivo se convierte en una liturgia controlada. Así, lo sagrado no es destruido, simplemente reprogramado. Y eso explica por qué tantos de estos edificios parecen ocupan exactamente los mismos puntos clave en el paisaje, repitiendo patrones invisibles. Las catedrales no surgieron únicamente de la fe, también surgieron por cálculo.
puntos altos, antiguas intersecciones, lugares donde convergen rutas. La Iglesia aprende temprano que controlar el espacio simbólico es tan importante como controlar el habla. Al construir una estructura monumental sobre un lugar ya cargado de significado, hereda siglos de reverencia sin tener que crearlo desde cero. Debajo de muchos de estos edificios, las criptas revelan algo aún más profundo. No solo entierros, pero capas de uso anteriores. Muros que no pertenecen al mismo periodo. Materiales reutilizados. Pautas arquitectónicas que no solo siguen la lógica cristiana, pero alineamientos mucho más antiguos, como si el edificio de arriba fuera solo la cara visible de algo mucho más antiguo y persistente. También hay un silencio impuesto. Ciertos niveles permanecen cerrados al público. Derecha, las excavaciones nunca avanzan, no por falta de interés, sino por implicación excesiva. Descubrir demasiado te obliga a explicar demasiado. Y explicar demasiado amenaza la coherencia de una narrativa cuidadosamente construida a lo largo de siglos. Esto no significa que todo se haya hecho con malas intenciones conscientes. A menudo, la superposición se consideró una continuidad natural. Convertir un templo, adaptar un espacio, purificar un lugar. Pero, sumadas con el tiempo, estas decisiones crearon un patrón claro. La historia espiritual de Europa se escribió en capas, donde la nueva fe se afirmó cubriendo el antiguo, sin llegar a eliminarlo por completo. El resultado es un panorama religioso que parece estable pero profundamente estratificado. Los visitantes ven vidrieras, altares e imágenes. La tierra, sin embargo, recuerda otras voces, otros gestos, otras formas de relacionarse con lo invisible. Y ese recuerdo, el subsuelo no desaparece, influye, resuena, reaparece en símbolos desplazados, en fiestas que no se pueden explicar del todo, en rituales que sobrevivieron disfrazados. Construir desde arriba era también una forma de controlar el tiempo. Al declarar que todo comienza ahí, en ese edificio, se borra la continuidad anterior. El pasado se convierte preparación, nunca origen, y moldea la forma en que generaciones enteras entienden su propia identidad espiritual. Aprenden a mirar hacia arriba, nunca hacia abajo. Quizás por eso quedan tantas preguntas sin respuesta, porque responder requeriría excavar no solo piedra, sino certezas, y pocas instituciones están dispuestas a abordar lo que emerge cuando la tierra comienza a hablar. Lo que se construyó arriba respalda la orden visible. Lo que quedó abajo sustenta algo más antiguo, el recuerdo de que lo sagrado no pertenece a una sola voz, ni a una sola versión de la historia. No todo el conocimiento estaba destinado a circular libremente. Esto es una verdad incómodo pero recurrente en la historia europea. Mientras las guerras redefinen las fronteras y las religiones competían por seguidores, había grupos cuya misión principal no era conquistar territorios, pero preservar la información, órdenes que surgieron oficialmente para servir a Dios, a la ciencia o al Estado, pero que, en la práctica, se convirtieron en guardianes selectivos de lo que podría ser o no sobrevivir al tiempo. Los archivos no son solo depósitos en papel, son instrumentos de poder. Decidir qué hacer registrarse es tan importante como decidir qué eliminar. A lo largo de la historia europea, bibliotecas enteras desaparecieron no por accidente, sino por elección propia. Incendios, censura conveniente y silenciosa, reorganizaciones necesarias. El conocimiento rara vez desaparece de una vez. Está fragmentado, redistribuido, enterrado en compartimentos a los que solo unos pocos saben acceder. Las órdenes monásticas desempeñaron un papel ambiguo en este proceso. Fueron responsable de preservar textos antiguos, copiar manuscritos y mantener vivo el patrimonio periodo intelectual de periodos considerados caóticos. Pero también fueron filtros. No todo fue copiado. No todo fue traducido. No todo merecía continuar. La selección siguió criterios teológicos, políticos y, a menudo, estratégicos. Preservar no significaba revelar. Con el tiempo, determinadas órdenes acumularon colecciones que iban más allá de la doctrina religiosa. Mapas antiguos,
registros de personas desaparecidas, informes de prácticas espirituales, consideradas peligrosas, descripciones de tecnologías que no encajaban en el paradigma actual. Estos materiales no fueron destruidos, fueron mantenidos, porque destruir elimina. El ahorro mantiene la posibilidad de uso futuro. Este patrón se repite en diferentes momentos. Cada vez que se establece un nuevo orden, surge la necesidad de controlar el pasado, no para borrarlo por completo, sino para reorganícelo de forma segura. Los archivos secretos no existen solo para ocultarse escándalos. Existen para contener información que, fuera de contexto, podría desestabilizar narrativas enteras. También está el factor humano. Monjes, eruditos, escribas. Las personas que tuvieron acceso a estos contenidos y necesitaban vivir con el peso de lo que sabían. Muchos creyeron proteger a la sociedad de verdades para las que no estaba preparada. Otros obedecieron por miedo, otros por convicción. El silencio, en estos casos, no fue vacío. Era cargado de responsabilidad. A lo largo de los siglos, el conocimiento silenciado siguió circulando. El cambio forma. Se volvió simbólico, fragmentado en alegorías, escondido en el arte, la arquitectura, lenguaje cifrado. Se sugirió lo que no se podía enseñar directamente, que no podría decirse que fue insinuado. Así, ciertas ideas sobrevivieron en los márgenes, reconocibles solo por aquellos que sabían mirar. En medio de este viaje, vale la pena hacer una pausa. Si algo dentro de ti comienza a moverse, si esta idea de conocimiento conservado, no destruido, resuena de una manera extraña, quédate hasta el final, porque quizá la cuestión no sea solo qué se ocultó, sino por qué todavía tiene sentido esconderse. Lo más inquietante es darnos cuenta de que muchos de estos archivos todavía existen, no como los mitos, sino como salas cerradas, colecciones restringidas, documentos clasificados. Ellos cruzaron revoluciones, cambios de régimen, transformaciones culturales. Esto sugiere que el contenido que la Guardia sigue considerándose sensible, no porque sea falso, sino porque es poderoso. El conocimiento silenciado no está necesariamente prohibido, está pospuesto. Acceso a él depende del contexto, de la madurez colectiva y sobre todo del control. ¿Quién decide cuándo? ¿Está preparada la sociedad? Esta pregunta rara vez se hace en voz alta, pero da forma a siglos de historia. Quizás Europa no haya perdido tanto conocimiento como se imagina. Tal vez ella simplemente déjelo en espera, custodiado por órdenes, escondido en archivos, fragmentado en símbolos. El silencio, en este caso, no es ausencia, es estrategia. Y todo, la estrategia, revela un temor, que ciertas verdades, si se divulgan demasiado pronto, cambien. Todo antes de que el mundo sepa cómo lidiar con ellos. La ciencia a menudo se presenta como neutral, guiada solo por datos, métodos y curiosidad. Pero cuando miramos de cerca cómo ciertos descubrimientos son tratados en Europa, nos damos cuenta de que la ciencia también responde a intereses, límites y contextos políticos. No todas las preguntas reciben financiación, no todas las excavaciones reciben permiso, y no todos los hallazgos se publicitan con la misma intensidad. El subsuelo europeo es un campo de disputa silenciosa, no solo entre los arqueólogos y historiadores, sino entre estados, instituciones y narrativas nacionales. Descubre algo nuevo. No significa solo ampliar el conocimiento. A menudo significa reescribir identidades, y las identidades son pilares geopolíticos. Cambiarlos puede generar inestabilidad, cuestiones internas y conflictos simbólicos difíciles de gestionar. Por lo tanto, la arqueología nunca se ha centrado únicamente en el pasado. Ella siempre hablaba del presente. Un hallazgo que desplaza el origen de un pueblo, que cuestiona la antigüedad de una cultura, o que revela que influencias externas inesperadas pueden sacudir los mitos fundacionales. Y mitos. Los fundadores sostienen fronteras, ideologías y legitimidad. La ciencia, a estas alturas, se marcha de ser solo una investigación a ser una negociación. Hay excavaciones dentro rotos sin explicaciones convincentes.
Proyectos que pierden fondos precisamente cuando empiezan a producir resultados significativos. Áreas declaradas inestable o peligroso en el momento exacto en que surge algo relevante. Oficialmente, todo se justifica por la seguridad, la preservación o la falta de recursos. Extraoficialmente, el silencio habla más fuerte. La tecnología moderna ha amplificado aún más esta tensión. Los métodos avanzados permiten ver lo que antes permanecía oculto sin siquiera tocar la tierra. Imágenes, lecturas densidad, mapeos invisibles. Y, paradójicamente, cuanto más se ve, más precaución ahí surge. Porque ver es asumir responsabilidad. Y asumir la responsabilidad implica decidir qué hacer con lo visto. También está el juego internacional. Los descubrimientos importantes no pertenecen solo a quienes los encuentran. Reverberan a nivel mundial. Un hallazgo en suelo europeo podría redefinir narrativas enseñadas en escuelas de todo el mundo. Puedes cambiar libros, CV, discursos. Esto requiere consenso, preparación y, a menudo, tiempo. A veces demasiado. El miedo al descubrimiento no es miedo a la verdad en sí, es miedo a las consecuencias. De cómo reacciona la sociedad cuando se da cuenta de que lo que parecía sólido es, en realidad, negociable, que la historia no es una línea continua, sino un campo de disputas, que el pasado no siempre confirma el presente. En este contexto, la ciencia empieza a ir de la mano de la diplomacia. ¿Qué revelar? ¿Cómo revelar? ¿Cuándo revelar? No se trata solo de datos, se trata de impacto. Un estudio puede ser correcto y aún así considerarse inconveniente. Y las molestias en política suele posponerse. Lo más curioso es que esta afirmación rara vez es explícita. No hay órdenes directas para esconderse. Hay comisiones, revisiones, opiniones, protocolos, una maraña de procedimientos que hacen que el progreso sea lo suficientemente lento como para que el descubrimiento pierda impulso, ser reinterpretados o simplemente olvidados por el público. El método científico continúa, intacto. El tiempo es lo que se manipula. Esto crea una peligrosa ilusión, que todo lo que sabemos es todo lo que se ha encontrado. En realidad, solo sabemos lo que estaba autorizado a circular, y esta autorización pasa filtros que no tienen nada que ver con excavaciones o mediciones. Pasa por la estabilidad social, intereses económicos y equilibrio de poder. La Europa moderna se enorgullece de su racionalidad, de su compromiso con conocimiento. Y ese orgullo es legítimo, pero vive con excesivo cuidado. Cuando el conocimiento amenaza con desplazar certezas profundas, la ciencia avanza, sí, pero dentro de corredores bien definidos. Quizás por eso quedan tantas preguntas sin respuesta. No por falta de respuesta, sino por extrema precaución. Descubrir es un acto científico. Revelar es un acto político. Y entre uno y otro hay un espacio donde se afianza el miedo al descubrimiento. Un no miedo al error, sino de transformación. Hay un momento en que el análisis histórico deja de ser meramente externo y comienza a tocar algo más profundo. Porque el underground europeo no es solo físico. Él es psicológico. Lo que estaba enterrado afuera siempre caminaba junto a lo que estaba reprimido por dentro. Guerras, culpas, pactos de silencio, recuerdos fragmentados. Europa aprendía a avanzar, acumulando capas sin resolver del todo lo que quedaba. Hacia atrás, el continente que se presenta como la cuna de la razón moderna es también un territorio marcado por traumatismos recurrentes, conflictos sucesivos, colapsos, reconstrucciones rápidas demasiado para permitir la elaboración. Cada guerra que terminó dejó ruinas y cicatrices visibles, invisibles. El terreno estaba cubierto. Las ciudades fueron rehechas. Pero la memoria colectiva no tuvo el mismo cuidado. La clandestinidad, en este sentido, funciona como un espejo de la mentalidad europea. Que no podía integrarse fue derribado. Lo que no se pudo nombrar fue encapsulado. No se trata solo de ocultar hechos, sino de sobrevivir a ellos. 1. Una civilización que en repetidas ocasiones enfrentó su propia destructividad, necesitaba aprender a compartimentar para no disolverse. Este mecanismo aparece tanto en la arquitectura como en la cultura.
espacios bajo la tierra asociado al peligro, lo prohibido, lo secreto, lenguaje que separa lo aceptable de lo cual es incómodo, discursos que avanzan sin mirar atrás. El progreso se convierte en vía de escape, avanza para no enfrentarlo, pero lo reprimido no desaparece, regresa como una sombra, en las tensiones sociales, en movimientos extremos, en crisis de identidad. La Europa contemporánea, a pesar de tecnológico y conectado, conlleva un malestar difuso, una sensación de agotamiento que no puede explicarse únicamente por la economía o la política. Algo viejo presiona, desde abajo. El metro también simboliza la relación de Europa con el error, admitir fracasos históricos. El pensamiento profundo requiere más que solicitudes formales. Requiere reorganizar la propia narrativa, superioridad moral e intelectual. Esto es difícil, por eso muchas veces se prefiere enterrar, reconocer parque inicialmente, nunca del todo. La culpa se diluye con el tiempo, se fragmenta en capítulos aislados. Hay una diferencia entre recordar y elaborar. Europa recuerda mucho, monumentos, fechas, museos, pero la elaboración es otro proceso. Trabajar requiere permanecer con la incomodidad, permitirle transformar la identidad. Y eso es raro. El metro, entonces, se convierte en el lugar simbólico donde lo que no fue elaborado permanece activo, pero fuera del discurso oficial. Esta dinámica también explica la obsesión europea por el control. Control territorial, control institucional, control narrativo. Cuando el pasado amenaza con emerger caótico, la respuesta suele ser organizar, regular, estandarizar, crear sistemas que mantenga todo bajo la superficie predecible. Lo impredecible es derribado. Sin embargo, existe una paradoja. Cuanto más intentas contenerlo, más presión se acumula, o soportes subterráneos, pero no indefinidamente. En términos psicológicos, lo que no es integrado tiende a manifestarse de forma distorsionada. En términos históricos, lo que no es enfrentaron retornos en ciclos. Quizás por eso Europa vive un momento de profundo cuestionamiento. Identidades en crisis, narrativas en revisión, voces antes marginales ganan espacio. No es solo política, es la memoria tratando de surgir. El continente empieza a sentir que ya no puede sostener indefinidamente el peso de lo que ha sido derribado. El metro, entonces, deja de ser un simple escondite y se convierte en una advertencia. Él recuerda que ninguna civilización puede sostenerse solo con lo que muestra. Esa madurez histórica exige integrar sombra y luz, que no hay un futuro sólido, construido sobre un pasado que no lo es reconocido. Mirar el subsuelo europeo es, en última instancia, mirar la propia conciencia, colectivo, no para juzgar, sino para comprender, porque la comprensión no destruye identidades. Acércate, y quizás la pregunta más importante no sea qué esconde Europa bajo sus pies, pero lo que aún no ha podido aceptar de sí misma. Imagínese, por un momento, si se eliminaran todas las capas. ¿Qué túneles eran? Abiertos, sin restricciones, archivos publicados sin filtros, excavaciones completadas sin interrupciones estratégicas. ¿Qué cambiaría realmente? La respuesta más honesta es, más de que estamos dispuestos a admitir, porque la revelación total no afecta solo a los libros historia, se mete con las identidades, la pertenencia y el sentimiento de continuidad, que sostiene una civilización. La primera ruptura sería simbólica. Muchas narrativas fundacionales perderían su simplicidad. Orígenes claros darían paso a procesos complejos. La gente dejaría de ser vistos como comienzos absolutos y se convertirían en eslabones de cadenas más largas. Eso no es reduce los logros, pero relativiza la exclusividad. Y relativizar las exclusividades es incómodo para cualquier identidad colectiva. La segunda ruptura sería institucional. Sería necesario revisar los sistemas educativos, museos reorganizados, discursos oficiales ajustados, no por error, sino por insuficiencia, o que se enseñaba como definitivo, revelaría sus lagunas. Y admitir lagunas requiere madurez. No todas las instituciones sobreviven bien a este tipo de revisión.
También está la dimensión espiritual. Las revelaciones profundas tienden a cambiar el camino. La gente comprende lo sagrado, el tiempo y el papel humano en la historia. Si estructuras experiencias previas, conocimientos olvidados o prácticas simbólicas ancestrales salieron a la luz con claridad, muchas certezas perderían centralidad. No necesariamente habría un rechazo de la fe, sino una reconfiguración, y los reinicios espirituales rara vez son fluidos. En el terreno político el impacto sería inmediato. Las naciones construyen legitimidad sobre narrativas históricas. Las revelaciones que contradicen o complican estas narrativas generan disputas. ¿Quién pertenece a qué? ¿Quién llegó primero? ¿Quién heredó qué? Preguntas que parecen viejos resurgen con fuerza cuando la historia deja de ser lineal. El pasado vuelve a ser territorio. También está el efecto psicológico colectivo. Frente a que se construyó una civilización, las capas de ocultamiento generan una sensación de inestabilidad. No porque todo sea falso, sino porque no todo está dicho. Y esta diferencia entre mentiras y omisiones es crucial. La omisión, cuando se revela, causa desconfianza. El público comienza a preguntar no solo lo que estaba oculto, pero por qué. Por otro lado, existe un potencial liberador que rara vez se considera. Revelar también puede aliviar. Integrar lo fragmentado permite madurar. Sociedades que enfrentan sus sombras con honestidad tienden a desarrollar identidades más resilientes, menos dependiente de mitos perfectos, más capaz de lidiar con la complejidad. Pero este proceso lleva tiempo. No sucede todo a la vez. Revelaciones abruptas suelen generar reacciones defensivas. Negación, radicalización, simplificación excesiva. Es decir, a lo largo de la historia, la revelación casi siempre ha ocurrido en dosis. Pequeños descubrimientos, revisiones graduales. El choque se diluye para evitar colapsar. Quizás el mayor temor no sea el contenido de la revelación, sino la pérdida de control sobre tu ritmo. Quien tiene la información, también tiene el tiempo. Y el tiempo es la variable más importante sensible cuando se trata de cambios culturales profundos. Revelarlo demasiado rápido puede doler. Desarrollarse demasiado lentamente puede asfixiarse. También hay una pregunta que rara vez se hace. ¿Qué pasa si algunas cosas no se revelan? No por malicia, sino por preocupación. No porque el público no merezca saberlo, sino porque aún no se han desarrollado herramientas para interpretar sin destruir. Esta idea es incómoda, pero necesario. No todo silencio es opresión. Algunas son de contención. Sin embargo, la restricción prolongada se convierte en encarcelamiento, y Europa parece estar cada vez más cerca de este límite. Presiones internas, cuestionamientos externos, avances tecnológicos que hacen que el ocultamiento sea cada vez más difícil. Lo subterráneo, físico y simbólico, comienza a volverse demasiado transparente para permanecer cerrado. Si todo fuera revelado, no habría un solo momento de epifanía. Habría un largo periodo de reinterpretación, un lento ajuste entre lo que se creía y lo que se descubrió. Y tal vez esto sea menos un colapso y más un rito de iniciación, porque las civilizaciones, al igual que los individuos, maduran cuando son capaces de mirar su propio pasado sin hay que idealizarlo. La pregunta fundamental no es si llegará a la revelación, sino cómo. Como proceso o como ruptura, como diálogo o como shock. Y esa elección, consciente o no, se está haciendo ahora, en los silencios que se mantienen y en las puertas que empiezan a abrirse.